Bueno, en esta ocasión vamos a calcular el tiempo de ejecución del algoritmo que devuelve la posición del mayor de los elementos de un vector utilizando la estructura repetitiva do for. Comenzamos. Bueno, en primer lugar, el procedimiento que vamos a seguir es enumeramos las líneas que contienen instrucciones, como ustedes pueden ver aquí, la línea 1, 2, 3, 4 y 5. Todas ellas contienen instrucciones. No enumeramos aquellas que no contienen las declaraciones de variables, esas no cuentan porque no ejecutan nada. Tampoco el inicio o fin de las estructuras de control, sino solamente aquellas donde el procesador hará exactamente algún tipo de cálculo o asignación. El segundo paso es construir la tabla de conteo. Como se puede ver dentro de este ciclo, existe una estructura alternativa, lo que implica que hay una instrucción que puede que sí se haga y puede que no se haga, y no solamente una vez, sino debido a este ciclo, puede que esa instrucción se haga una vez o puede que se haga muchas veces. Entonces, eso significa que este algoritmo no va a tener un tiempo definido por una fórmula, sino más bien va a tener un abanico de tiempos que va a depender de la cantidad de datos. Abanico porque en la parte inferior si el vector no tuviera ni un solo dato, entonces va a dar lo mismo el mejor o el peor caso. Pero si tiene 2, 3 o 4, mientras mayor sea la cantidad de datos, entonces mayor sea la cantidad de tiempos. ¿Por qué será mayor la cantidad de tiempos? Porque va a haber un tiempo para cuando en todo ese ciclo no entre nunca, o entre una vez, o entre 2 veces, o entre 3 veces, o 4 veces, o 5 veces, y en general n veces, digamos, ¿no? Si logra entrar una o más veces. Debido a que hay todo un abanico de posibilidades de tiempo que tiene que ver con la cantidad, obviamente, el abanico se abre más a mayor cantidad de datos. Entonces no podemos estar calculando todos estos tiempos, no podemos decir este es el tiempo para este algoritmo si en ese if entra una vez, o si entra 2, o si entra 3, o si entra 4, vamos a tener n funciones de tiempo. Entonces, para evitar calcular n funciones de tiempo, lo que vamos a hacer es calcular los dos límites, el tiempo que llamamos el mínimo y el máximo, también conocido como el tiempo del mejor caso y el tiempo del peor caso. El tiempo del mejor caso será aquel que en todo el recorrido no entre nunca, si es posible nunca, adentro de ese if. Y el peor caso es que todas las veces entren y en el intermedio está pues si entra una vez o 2 veces o 3 veces y así n veces, digamos. Entonces necesitamos encontrar esas dos situaciones límite que reflejen esos tiempos. Y como pueden ver acá arriba, ustedes tienen esas funciones límite que vamos a llamar el mejor caso. El mejor caso se puede ver como ustedes pueden ver este algoritmo, que es lo que hace. Pone un ciclo que va a contar desde la casilla 1 hasta la última casilla. Va a ir comparando todos los elementos en el camino, suponiendo que el mayor está en la casilla 0. Tomamos como referencia el dato de la casilla 0. Entonces en todo el recorrido vamos a comparar todos los elementos a ver cuál es mayor. Como pueden ver, si en el recorrido encontramos un dato mayor, actualizamos la posición, ¿no? de ese dato. Por eso es que en el mejor de los casos, esta es la posición 0 y esto es el resto de elementos. El contador va a empezar desde 1, entonces lo que va a hacer es comparar. Este es mayor que este y como pueden ver falso. Este mayor que ese falso. Este mayor que ese falso. Este mayor que ese falso. Entonces en todo el recorrido, como siempre da falso, nunca logra entrar. Por lo tanto, el mejor caso para este algoritmo que encuentra o devuelve la posición del dato mayor sería que el dato mayor esté en la primera casilla, de manera que en todo el recorrido lo va a comparar contra él y siempre va a dar falso. Por eso decimos, el mejor caso sería que el mayor de los elementos esté en la casilla 0. Ahora, ¿cuál va a ser el peor de los casos? En el peor de los casos tendríamos que pensar en un vector ordenado en forma ascendente. ¿Por qué? Porque toma como primer elemento mayor el de la casilla 0, por lo tanto,
comenzando desde aquí en todo este recorrido, desde 1 hasta la última casilla, va a preguntar, ¿este es mayor que este? Y la respuesta es sí, actualiza la posición a esta posición. ¿Este es mayor que este? Sí. ¿Este es mayor que este? Sí. ¿Este es mayor que este? Sí. Entonces, en todo el recorrido siempre da verdadero, 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 y por lo tanto a este if entra todas las veces, y ese sería nuestro peor caso. Como ven, la única forma de que suceda eso es que el vector esté ordenado en forma ascendente. De ser así, estamos en el peor caso. Bueno, ya hemos establecido cuál es la situación del mejor caso, cuál es la situación del peor caso. Ahora vamos al paso número 3. En el paso número 3 lo que tenemos que hacer es contar las líneas que contienen instrucciones constantes, y en este caso solamente vemos uno. La línea 1 que se va a ejecutar una vez, luego tenemos las 2, 3 y 4 que se van a ejecutar varias veces, y luego tenemos la instrucción 5 que se ejecuta una vez retornando el valor de P. Entonces, siguiendo el procedimiento en el paso número 3, entonces en el paso número 3 vamos a contar esta, ¿no? Aquí va una, y este también se hace una vez. La línea 1 en el mejor y peor caso, ambos se hacen una vez. En el mejor caso y en el peor caso también una vez. Decimos en el mejor y en el peor caso porque la diferencia del mejor y peor caso solamente va a ocurrir en esta instrucción, ¿no? La línea 5 también, como pueden ver, se va a ejecutar una sola vez en el mejor caso y una sola vez también en el peor caso. Paso número 4, vamos a realizar el conteo de las instrucciones, de aquellas instrucciones que están en la línea 2, en la línea 3 y en la línea 4, como podrán ver ustedes. Comenzamos. Para eso vamos a hacer un cálculo de tipo deducción por deducción, pero sin embargo hay que tomar en cuenta lo siguiente. Esta es una situación de una estructura de control muy particular, la denominada for. En esta estructura, en una sola línea hay 3 instrucciones, pero que no se ejecutan las 3 al mismo tiempo. Está esta instrucción que vamos a llamarle la instrucción A. Luego tenemos esta otra instrucción que vamos a llamarle la instrucción B. Y tenemos esta tercera instrucción que vamos a llamar la instrucción C. ¿Por qué las tenemos separadas en 3? Porque las características de esta estructura es que primero va a ejecutar esta. Vamos a ver ahora cómo funciona ese tipo de instrucción. Entonces, en realidad, cuando ingrese a esta línea, se va a ejecutar esta instrucción, la que hemos llamado instrucción A, una sola vez. En cuanto termine de ejecutarse esa instrucción, a continuación se va a ejecutar esta otra instrucción de acá, la que hemos denominado la instrucción B. Si esto es verdadero, porque aquí hay una evaluación, si es verdadero, se va a ejecutar esta instrucción que está por acá y las que hubieran dentro del ciclo, digamos, ¿no? Entonces, de aquí va a pasar a estas instrucciones de aquí abajo. Luego de que haga todo esto, aquí en el final esto tiene que retornar y va a retornar justamente a este punto. Es decir, a la instrucción que hemos llamado C. Inmediatamente de que esa instrucción se ejecute, vuelve nuevamente a esta instrucción de acá, la que hemos llamado la instrucción B. Y nuevamente compara. Si esto fuese verdadero, se hace lo de adentro, regresa y vuelve a comparar, bueno, vuelve a incrementar, compara y así sucesivamente. Es de esta forma que va a funcionar esta estructura repetitiva. Como podrán ver, esta instrucción, la que hemos llamado A, solamente se va a hacer una sola vez, sin importar si n vale 1 o 1.000.000. Y se va a ejecutar muchas veces esta de acá. Y por cada vez que sea verdadero va a entrar aquí y va a ejecutar esto. Si es verdadero, entra, incrementa, compara, entra, incrementa. Como ven, hace esto y después de todo esto hace esto. Podríamos decir que hace esto, luego este, luego este. Pero en una de estas que esto dé falso, si esto es falso, entonces esto va a salirse a este punto, ¿no? Al punto del final de la estructura correspondiente. Entonces aquí es donde está el ciclo, donde se repite el ciclo. Tomando en cuenta esa situación, vamos a ver aquí qué es lo que ocurre. Entonces vamos haciendo las cuentas. Por lo tanto, si n fuera 1, entonces ¿qué va a pasar con n1 en la línea 2 que tiene 3 instrucciones? Esto vale 1,
ya se está ejecutando esto una vez. Aquí compara 1 menor a 1 y eso es falso, pero ya comparó. Como es falso, dijimos aquí compara. Si es verdadero va a entrar, pero como es falso, esto se sale y se acabó. Se acabó. Entonces la línea 2 se ejecutó en total, como ustedes pueden ver, 2 veces. O ejecutó, mejor dicho, 2 instrucciones. La línea 3 nunca se ejecutó, entonces esto es 0. Y la línea 4 nunca se logró ejecutar, o sea que esto también es 0. Entonces, volviendo. Ahora, ¿qué pasa si n vale 2? ¿No? Probamos nuevamente. Este es otro valor, nuevamente. Entonces, y esta instrucción se ejecuta una vez, recibe 1. Compara 1 menor que 2. Y eso ya es verdadero. Y por lo tanto va a entrar. Independiente de este falso o verdadero, no nos interesa ahorita. Va a comparar igual, se va a ejecutar una vez, digamos, ¿no? Esta instrucción. Entonces aquí vamos, esto es el i igual 1 que se hace una vez. Y en este momento el if b sub i mayor a b sub p se está ejecutando una vez. Esto no se hace en el mejor caso, digamos, si fuera este, está comparando. Este es mayor que este, falso, no entra. No entra, por lo tanto el 4 no se hace en el mejor caso. Luego incrementa, aquí está haciéndose esto una vez, aquí una y una, digamos, ¿no? Entonces este otro, la primera vez que comparó y la primera vez que incrementó. Comparó, incrementó. Ahora que este vale 2, vuelve a comparar. 2 menor que 2 y eso es falso, entonces se sale. Por lo tanto, aquí podríamos decir cuánto tarda la línea 2. Bueno, está claro, digamos que 1 más 2 más 1, 4. Aquí en cambio este fue una sola vez y aquí no entró, entonces en el mejor caso no va a entrar. Y si fuera el peor caso, hubiera sido este mayor que este, como hubiera sido verdadero, hubiera entrado. Ahora vamos a ver qué pasa cuando n vale 3. Si n fuera 3, esto hace la asignación una sola vez y luego va a comparar. Como 1 es menor que 3 y es verdadero, hace esta instrucción de aquí, el if, sin importar si es falso o verdadero. Ahora aquí está la cosa. Si esto es el mejor caso, está comparando si el 2 es mayor que el 7, por supuesto si es falso se salta, no lo hace. Pero si es verdadero, sí lo hace. Entonces en la línea número 4 vamos a tener por un lado el mejor caso, no lo hace, y en el peor caso lo hace una vez. Luego incrementa. Entonces aquí tenemos que anotar un palito porque está ejecutándose la instrucción C. Tiene 3 partes esta línea, ¿no? La parte A, parte B, parte C, y eso es lo que estamos contando aquí. La parte A, la parte B y la parte C. Después de incrementar esto ya vale 2 y vuelve nuevamente a comparar la parte B. En la comparación está preguntando 2 menor que 3 y como es verdadero se va a ejecutar esta instrucción de aquí. Si esto es falso, esto no se hace. En el mejor caso eso no se hace, nada por aquí. Pero en el peor caso esto sí se hace. Entonces se está ejecutando. Hace rato preguntó 3 mayor que 2, sí, se actualizó. 4 mayor que 3, sí otra vez, ¿no? Esta es la segunda vez que está comparando. Como es verdadero, se actualiza. Y luego incrementa. Entonces luego viene el incremento de la parte C. Después de incrementar, compara. Y esta vez 3 menor que 3 falso, se sale. Y ahí se acabó. Entonces en total, la parte A una sola vez, la parte B 3 veces y la parte C 2 veces. Entonces esto es en total 6 veces. Mientras que la línea número 3 solamente ejecutó 2 veces. En el caso de la línea número 4, en el mejor caso, fíjense, no entró nunca. En el mejor caso es 0. En el peor caso esto es 2. Y así esto va a seguir sucesivamente, ¿no? Esto va a continuar sucesivamente. Y nosotros nos preguntamos ahora, y al final, ¿cuánto? Cuando n vale 1, la línea 2 se hace 2 veces. Cuando es 2 se hace 4. Cuando es 3 se hace 6. Entonces ya podemos deducir que para un valor n,
esto va a tardar el doble de la cantidad, ¿no? Eso es lo que podemos deducir. Como ven, si n vale 1 se hace 2 veces, cuando es 2 se hace 4, cuando es 3 se hace 6. ¿Qué pasa con la línea número 3? Que es muy diferente su situación, porque cuando n vale 1 no se hace, cuando es 2 se hace una vez, cuando es 3 se hace 2 veces. Queda claramente que la línea 3 se va a ejecutar el valor de n menos una vez. ¿Qué pasa con la línea 4? Que hay un mejor y un peor caso. Entonces hay un mejor y hay un peor caso. ¿Qué va a ocurrir? En el mejor de los casos, como ven, si n vale 1 no se hace. En 2 no se hace. Con 3 tampoco se hace, ¿no? Es 0 veces. Por lo tanto, en conclusión, en el mejor de los casos, la línea número 4 no se hace nunca. Eso significa 0 veces. Y en el peor de los casos, si n vale 1 no se hace, con 2 se hace una vez, con 3 se hace 2 veces, entonces en el peor de los casos esto se hace n menos una vez. Correcto, entonces lo siguiente que hay que hacer es, una vez calculado el tiempo para cada una de esas líneas, trasladarlo a la tabla. La línea 2 se ejecuta entonces, ¿no?, el doble de la cantidad de n. Y eso va a ocurrir en el mejor y también va a ocurrir en el peor de los casos. ¿Qué pasa con la línea 3? Tarda n-1 en el mejor de los casos y también va a tardar n-1 en el peor de los casos. ¿Qué pasa con la línea 4? Bueno, la línea 4 tiene dos situaciones. En el mejor de los casos no se ejecuta nunca, es decir, 0 veces, y en el peor de los casos se ejecuta n-1. Finalmente, ya hemos llenado nuestra tabla tanto para el mejor como para el peor caso. Lo siguiente que tenemos que hacer ahora es el tiempo, ¿no? Sumar por columnas y obtener el tiempo final. Con lo que vamos a decir el tiempo de la función que devuelve la posición del mayor, que lo vamos a abreviar PM, para n datos es igual a suma algebraica 2n más 1n, entonces va a tardar 3n en el mejor de los casos, más 1 menos 1 se simplifica, más 1. 3n más 1. Y en el peor de los casos va a tardar 2n, 3n, 4n. Entonces esto va a tardar 4n más 1, menos 1, menos 1, más 1. Se simplifica las constantes y queda simplemente 4n. Entonces tarda entre 3n más 1 y 4n. Ahora, como tarea para que ustedes puedan practicar y verificar, tenemos que verificar, ¿no es cierto? Entonces, para poder verificar, necesito que hagan lo siguiente. Aquí tienen un par de ejemplos, el del mejor caso y el del peor caso. Entonces, ustedes prueben con este ejemplo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, podrían probar en el mejor de los casos cuánto va a tardar con este ejemplo que está acá, que es el del mejor de los casos, en encontrar y devolver el mayor. Según la fórmula, debería tardar 3 multiplicado por 5, que son 5 la cantidad de instrucciones, más 1. Y esto es 3 por 5, 15, más 1, 16. Entonces, para probar, ¿no? Para probar, ustedes deberían darse, como dije, ese ejemplo con n igual a 5, que les va a dar ese tiempo, ¿no? 16. Ustedes deberían hacer la prueba de escritorio manualmente con este valor, con este vector de ejemplo, y tendría que devolverles 16. Tendría que ejecutar exactamente 16 instrucciones. Y en el peor de los casos, con este otro ejemplo, que también es 5, tendrían que probar, en este caso, cuánto debería salir el tiempo. 4 multiplicado por 5, y eso es 20. Entonces, con ese ejemplo debería tardar 20. ¿Me entienden? En el mejor de los casos debería tardar 16 y en el peor de los casos debería tardar 20 con la misma cantidad de datos. Tenemos esa situación entre 16 y 20. Tarea para usted. Bueno, concluimos así este algoritmo, ¿no? Ya ustedes pueden hacer sus verificaciones correspondientes.